Vamos a empezar a hablar de métodos de ordenación y en esta entrega nos vamos a centrar en la que se conoce como ordenación de burbuja, que es uno de los métodos más sencillos y precisamente por eso uno de los más habituales, de los más fáciles de encontrar. La idea de la ordenación de burbuja es que lo que vamos a hacer es comparar cada dato con el siguiente. Por ejemplo, el primer dato con el segundo, y el segundo con el tercero, y el tercero con el cuarto. Y si no están en orden, si están descolocados, si está antes un dato mayor que un dato menor, los intercambiamos. Vamos a ver cómo sería el algoritmo y luego veremos un ejemplo paso a paso de cómo se implementaría eso, de cómo funcionaría en el mundo real. El algoritmo como tal van a ser dos bucles para, dos bucles for, de forma que comparemos el primer dato con el segundo. Luego sigamos hasta el tercero, hasta el cuarto, hasta el quinto y así sucesivamente. Entonces, dentro de esos dos bucles compararemos el dato j con el dato j más 1, es decir, cada dato con el dato siguiente. Y si están en orden inverso, si el primero de ese par es mayor que el segundo, los intercambiaremos. Vamos a ver en qué se convierte eso con datos reales. Imaginemos que tenemos los datos 3, 2, 4, 6, 1. La primera pasada, lo primero que haríamos es comprobar esos dos primeros datos, el dato 3 y el dato 2. Como están en orden inverso, los intercambiaríamos y pasaremos a tener 2, 3, 4, 6, 1. El siguiente paso, todavía en esa primera pasada, es comparar el segundo dato con el tercero, el 3 con el 4. Y como están colocados, se mantienen. Luego comparamos el tercer dato con el cuarto dato, que son un 4 y un 6. Como están ordenados, se mantienen. Y finalmente, para terminar esta pasada, comparamos el penúltimo con el último, el 6 con el 1, y como están al revés, los intercambiamos. Así habría acabado la primera pasada. Al final de esa pasada ya tenemos colocado el último dato. Volvemos a empezar. Volvemos a comparar el primer dato con el segundo, es decir, el 2 con el 3. Como están en orden, seguimos avanzando y pasamos al segundo dato con el tercero. Son un 3 y un 4, también están ordenados. Luego el 4 con el 1, es decir, el tercer dato con el cuarto dato. Están descolocados, los intercambiamos. Y hemos terminado la pasada, porque el último dato ya estaba ordenado. Entramos a la tercera pasada. En la tercera pasada partimos de 2, 3, 1, 4, 6, donde el 4, 6 ya están ordenados. Pues bien, empezamos como antes con el 2, 3, que están correctos, luego el 3, 1, que están al revés y los debemos intercambiar, con lo cual tenemos 2, 1, 3, 4, 6. Esta tercera pasada termina y ya tenemos los tres últimos datos colocados. En la cuarta pasada, que va a ser la última, porque tenemos 5 datos, partimos de que los tres últimos ya están ordenados. Con lo cual comparamos el 2 con el 1, vemos que están al revés, los intercambiamos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 6. Hemos terminado la cuarta pasada y hemos terminado la ordenación. Y ese algoritmo recibe una serie de críticas habitualmente. La primera crítica y la más importante es un algoritmo muy lento. Como da dos pasadas, una dentro de otra, su coste es del orden de n al cuadrado. Eso quiere decir que si tenemos 1000 datos, es esperable que haga cerca de 1.000.000 de comparaciones. Pero cuantos más datos, más grave se convierte. Si tenemos 1.000.000 de datos, hablamos de que haría cerca de 1.000.000.000, con B, 1.000.000 de millones de comparaciones. Hay algoritmos mucho más eficientes que este, pero a cambio también suele ser más complejos de entender. Luego hay también quien critica el hecho de que realmente no es una burbuja como tal porque no coloca primero los elementos más ligeros, sino que estamos colocando los del final, los que serían aparentemente los que tienen un valor más grande. Hay quien dice que más bien, como son los más pesados, eso sería un sinking sort, una especie de ordenación por hundimiento, más que por burbuja. Por eso hay variantes incluso de este propio algoritmo. Hay quien lo hace de forma descendente, hay quien lo hace usando un while para cortar antes. Vamos a ver un planteamiento alternativo y luego a comentar cómo va eso del descendente y cómo va eso del while. Como planteamiento alternativo, hay quien lo que hace para que realmente sea una burbuja, para que realmente se coloquen primero los elementos más ligeros,
es no comparar cada dato con el siguiente, sino cada dato con todos los demás. Eso lo que va a suponer es que al final de la primera pasada tendré ordenado un elemento, el más pequeño. En la segunda tendré el segundo más pequeño. Los del principio, que siendo estrictos, deberían ser los que deberían sonar a más ligeros porque son los que tienen valores más pequeños. El algoritmo va a ser prácticamente igual. La única diferencia va a ser que compararemos el dato i no con el i más 1, o no el j con el j más 1, sino el i con el j. Es decir, compararemos el primero con el segundo. Luego, en vez del segundo con el tercero, comparamos el primero con el tercero, y el primero con el cuarto, y el primero con el quinto. De modo que al terminar esa pasada de recorrer todas las posiciones con el primero ya tiene el valor más pequeño. En la siguiente pasada comparamos el segundo con todos los demás y obtendremos el segundo más pequeño, luego el tercero, luego el cuarto. Entonces, esa es la única diferencia real entre el planteamiento clásico y este planteamiento alternativo que también hace mucha gente. El que comparo cada dato no con el siguiente, sino con todos los demás que hay a continuación de él. Vamos a ver cómo cambiarían los datos. Partimos de los mismos que antes, 3, 2, 4, 6, 1. Pues empezamos comparando el 3 con el 2. Como están al revés, intercambiamos. Pero ahora comparamos el primer dato, ese 2, con el 4. Y luego con el 6. Y finalmente con el 1. Vemos que el 1 y el 2 están intercambiados, con lo cual nuevamente intercambiamos. Y al final de esa pasada, el 1, el más ligero, el más pequeño, ya está en su posición. ¿Qué ocurriría en la pasada 2? Pues en la pasada 2 el 1 ya está colocado. Y ahora comparamos el 3 con el 4, que están colocados, el 3 con el 6, que también están en orden correcto, y finalmente el 3 con el 2, que no están en orden correcto, con lo cual intercambiamos el 2 y el 3, y ya hemos dejado colocado el 2 en su sitio. En la tercera pasada ocurrirá lo mismo, pero a partir de la tercera posición. El 1 y el 2 ya están colocados, con lo cual comparamos el 4 y el 6. Están correctos, comparamos el 4 y el 3, están descolocados, con lo cual intercambiamos esas dos posiciones y ya tenemos 1, 2 y 3 colocados. Y en la cuarta pasada y última, al ser solo 5 datos, tenemos 1, 2 y 3 colocados y 6 y 4 al final. Como están en orden inverso, se intercambian y ese es el final de la cuarta pasada y el final de toda la ordenación. ¿Qué ocurriría si lo hacemos en C#? Pues voy a basarme en esta última implementación, en la que va colocando cada vez el elemento más pequeño de todos. Pues el algoritmo era este. Voy desde la posición 1 hasta la n-1. En un segundo bucle interior voy desde la i más 1 hasta la n. Y si están descolocados los intercambio. ¿Qué va a ocurrir en C#? Pues que no empezaremos a contar en 1, sino en 0. Y no llegaremos hasta n, sino hasta la longitud menos 1. Porque si tenemos 10 datos, van de la posición 0 a la posición 9. Y finalmente el otro detalle difícil es que si intercambiar se convertirá en 3 órdenes. Usaré una variable auxiliar para guardar el primer dato y luego poder recuperarlo. Vamos a verlo. La apariencia sería, hacemos un for que irá desde el primer dato, que es el 0, hasta el penúltimo. El penúltimo es la longitud menos 2. Es decir, nuestra i no alcanzaría el longitud menos 1. O ponemos menor o igual que en longitud menos 2, o ponemos menor que en longitud menos 1. El segundo for, el interno, empieza en el siguiente, en i más 1, y acaba en el último dato, que es la longitud menos 1. Luego, o bien ponemos que j sea menor o igual que longitud menos 1, o bien más habitual, ya lo sabes, ponemos que j sea menor que la longitud. Si están intercambiados, si el dato i es mayor que el dato j, si el primero de ese bloque es mayor que el segundo, los intercambio. Y ese intercambiar van a ser 3 operaciones. Primera operación, me preparo una variable auxiliar y en ella guardo uno de los datos. Segunda, ese dato que he guardado ya puedo reemplazarlo con el otro. Y finalmente, el segundo dato, puedo darle el valor que había guardado antes. No puedo directamente decir el dato i quiero que sea el dato j, porque perdería el valor del dato i. Por eso es por lo que el dato i lo guardamos en una variable auxiliar y lo recuperamos posteriormente.
Pues esta sería la apariencia del algoritmo en C#. ¿Qué variantes hay? Pues ya lo hemos comentado. Una primera variante, hay gente que lo que hace es que el for externo descienda. ¿Por qué? Pues porque es muy habitual que los datos nuevos se añadan al final. Entonces es muy habitual que los datos desordenados, si no son todos, estén más al final que al principio. Con lo cual la apariencia sería empiezo en la posición n y bajo hasta la 2. Y el bucle interior sí que lo puedo hacer creciente, desde la posición 2 hasta la i. Y ahí lo que hago es que comparo, igual que antes, cada dato con el anterior. Por eso bajamos solo hasta la posición 2, porque comparamos la posición 2 con la posición 1. Si la primera es mayor que la segunda, los intercambiamos. Ya sabes que eso realmente en C# serían los 3 pasos, el usar la variable auxiliar. ¿Cuál es la segunda variante? Pues hay gente que lo que hace es hacer un while. Es decir, no voy a seguir comprobando en cuanto ya vea que no hay más cambios que hacer. En cuanto en una pasada no haya cambiado nada, ya no tiene sentido seguir dando pasadas. Entonces la idea sería que hacemos una orden repetir, un do while, en vez de hacer un for a ciegas. En cada pasada notamos que por ahora no hemos intercambiado nada y empezamos el proceso de ir recorriendo todos los datos. Si al recorrer esos datos vemos que alguno está descolocado, los colocamos y además anotamos que sí que hemos cambiado algo. Y eso se repetirá hasta que en alguna de las pasadas no hayamos intercambiado nada. Si teníamos que dar 10.000 pasadas, pero en la tercera ya no hemos cambiado nada, no tiene sentido dar todas las restantes. Cortaríamos ahí inmediatamente. En esta entrega no lo voy a hacer yo. Vas a tener que hacerlo tú como ejercicio propuesto. Has visto la apariencia de cómo sería en C#, tienes que intentar implementarlo. Puede ser el algoritmo original, puede ser el que coloca primero los más pequeños, puede ser la variante descendente, la variante con while, cualquiera de ellas. Pero la idea es que le pides al usuario 10 números y los ordenes usando una burbuja, cualquiera de las 4 variantes, la que más te guste, y luego muestres el resultado de la ordenación. Si parece que algo no funciona bien o si quieres tener la certeza, puedes hacer que después de cada pasada te muestre cómo van quedando los datos por ahora, para comprobar si realmente está habiendo cambios en esos datos o no.